Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, hoy día damos por cerrada la cobertura del Clausura 2025. Como ya lo saben, durante el torneo hicimos análisis, 11 de la jornada, etcétera, etcétera. Y cuando finaliza vamos premiando o destacando a los mejores jugadores, decepciones, etcétera, etcétera. Entonces, como ya evaluamos a todos los futbolistas, hoy lo vamos a hacer con los equipos. Vamos a poner las notas finales del Clausura 2025 de cada uno de los 11 equipos que participaron. Desde ya les digo que si ustedes tienen una nota diferente porque evalúan algo distinto, pueden dejarlo abajo en los comentarios. Ángel Alvarado es mi nombre y vamos a ello. Bien, vamos a arrancar con el campeón nacional. Me parecía bien arrancar por esta parte con Alianza Fútbol Club. Le he puesto una calificación de 9.5. Ha variado un poco, he de decir que he estado más tentado en dejarlo en 9 que en 9.5. Pero al final todo el compendio de cosas me parece o de elementos variables lo ha terminado subiendo hasta acá. A ver, lo primero, a todos les voy a calificar el nivel de juego. Y vamos a tener 5 escalones. Bajo, medio bajo, medio, medio alto y alto, básicamente para tratar de definir qué tan bien jugaron o qué tan mal jugaron en el campeonato. Sé que puede parecer raro, pero el nivel de Alianza para mí es el escalón 4, o sea, medio alto, porque esto lo que significa que a lo largo del torneo mostró un nivel regular, pero muy pocas veces, bueno, algunas veces llegó a ser el nivel más alto de juego, sí, de la liga mayor. No creo que haya tenido tanta constancia en ese nivel alto, por eso no lo he dejado como alto a secas, que al final es el mejor escalón para poder evaluarlo, sobre todo porque tuvo problemas con la presión del rival, porque habían partidos en donde Alianza no podía generar cuando no estaba Juan Carlos Portillo, y esto me hace pensar que aún habiendo llegado hasta donde llegó, esta Alianza no era un equipo de juego brillante, lo cual le da más mérito el hecho de haber sido campeón de esa manera. En cuanto a las individualidades, son puntos muy a favor de Alianza, porque contó con el máximo asistidor del torneo, que fue Juan Carlos Portillo, 3 jugadores con 7 goles o más, que me parece una gran cantidad, sabiendo que no muchos equipos podían llegar a esto, o que dependían de un jugador como mucho para el tema goleador. En este caso, Alianza contó con Michel Mercado, que tuvo 7, Carlos Salazar y Emerson Mauricio, cada uno con 8 tantos, y luego tuvo al arquero con más vallas invictas en el campeonato, que fue Mario González, que si no mal recuerdo fueron 12 vallas invictas, o sea, es una barbaridad realmente para el guardameta, que sigue estando casi a ese nivel de 50% de juegos en los que participa y no le marcan gol. De manera colectiva, lo que podemos destacar es, primero, que no es un tema menor, campeón del torneo, que insisto, con el nivel de juego que muchas veces le vemos a Alianza, creo que es muy destacable el que haya llegado a ser campeón, porque encontró constancia dentro de ese nivel medio y los picos altos de rendimiento le servían para poder superar a sus rivales. Y luego, claro, clasificó a Copa Centroamericana 2025, no pudo hacerlo vía tabla de posiciones, por lo tanto, la única alternativa que tenía era ser campeón y lo terminó coronando. Creo que un 9.5 es una buena nota, incluso 9 lo podría comprar. Vamos con Municipal Limeño. A Limeño le he puesto nota de 8.5 y sí, obviamente afecta el que no haya sido campeón, si no seguramente le hubiésemos subido más. A diferencia de Alianza, con Municipal Limeño sí que le dejo un nivel de juego alto, porque creo que en más tramo del torneo tuvo rendimientos muy buenos, sobre todo desde la segunda vuelta para adelante, que son los que le catapultaron a clasificar como quinto lugar y luego a saldar con mucha solvencia cuartos de final y también semifinales. En la final, aunque no la gana, pero es superior también en cuanto a nivel de juego neto se refiere. ¿Qué individualidades destacaron? Bueno, segundo máximo asistidor del torneo. Es verdad que esta cifra es compartida porque hay varios jugadores por acá, pero bueno, tienes a Gerson Mayen, que tuvo 4 asistencias, segundo máximo asistidor del torneo. Un candidato a MVP del campeonato que fue Marvin Ramos, que me pareció superlativo su torneo y hasta el final pudo haberlo peleado. En caso de haber sido campeón, ya les digo, él hubiese sido el MVP, pero segurísimo del campeonato. Y aparte de eso, contó con una de las grandes revelaciones del torneo, Jefferson Martínez, en cuanto a los juveniles. Para mí el nombre realmente nuevo que más destacó, porque Nelson Díaz fue el mejor juvenil en Firpo, pero de él ya teníamos antecedentes. De Jefferson Martínez no, fue un aire fresco para la plantilla y terminó haciendo las cosas bastante bien. A nivel colectivo, fueron subcampeones del torneo. Insisto que haber sido campeones les hubiera dado más nota, pero oye, llegaste a la final, que solo dos equipos pueden hacerlo y no es un tema menor.
clasificaron a semifinales eliminando un favorito como lo era Metapan por toda la estructura que había formado en el mercado de fichajes y encima lo hicieron jugando bien. Creo que la nota de 8.5 está más que justificada para Municipal Limeño y si alguien me dice pudo haber sido o tendría que haber sido 9, también puedo valorar esa idea porque creo que el desempeño de Limeño fue muy bueno. Los dos semifinalistas, arrancamos con FAS, ¿no? Los que se quedaron eliminados en esta etapa. Va a parecer curioso, pero yo a FAS, aunque no creo que muchos lo debatan, a FAS le he puesto una nota de 5. Porque sí, llegó a semifinales, pero bueno, valoremos todo. ¿Cuál fue el nivel de juego a lo largo del campeonato del FAS? Para mí, bajo. Es verdad que tiene esa serie de semifinales contra Águila, donde compite bastante mejor. Pero a lo largo del torneo es que no veo a un FAS que haya rendido bien. Tuvo individualidades, sí, pero de manera colectiva FAS fue un desastre en la mayor parte del campeonato, hecho que le llevó a clasificar en la última jornada hacia la liguilla. Individualidades, 2 jugadores con, ojo, más de 9 intervenciones, 9 o más intervenciones directas a gol. El caso de Tejada y Edgar Medrano. Esto es el segundo punto que realmente sube la calificación de FAS, porque tuvo, creo, 2 de las mejores individualidades del torneo. Rafa Tejada marcó 6 goles y dio 3 asistencias, y Edgar Medrano marcó 8 y dejó 3 asistencias. O sea, me parece un desempeño de ellos como binomio muy a la altura de lo que representa FAS. Por eso le termino subiendo a 5, y claro, por el hecho de que clasifican a semifinales eliminando al líder de la tabla, que yo no creo que esto salve el torneo de FAS, o por lo menos no tanto, pero sí se tiene que valorar también el hecho que, habiendo realizado un torneo francamente bastante mediocre, oye, eliminaron y bien al líder de la tabla, y yo considero que no es por un tema de formato como se suele hablar bastante en este aspecto. Pasaron por 2 técnicos en el torneo, creo que esto también le da valor al haber eliminado al Club Deportivo Águila. No obstante, por lo que fue el día a día, la regularidad del equipo, pues creo que no puede pasar de una nota de 5. Sin semifinales hubiese sido mucho más bajo, seguramente. El otro semifinalista fue Fuerte San Francisco, a quien le coloco una nota de 7. Su nivel de juego fue medio, y creo que esto lo podemos valorar porque con la plantilla que tenía, que era quizás una de las 3 plantillas de menor calidad en el torneo, mira hasta dónde llegó. O sea, jugó por encima de sus expectativas, y creo que Rubén Alonso, posteriormente Rolando Torres, lo hicieron llegar a ese nivel. Nunca a un nivel alto, porque creo que no estuvo a la altura de otras actuaciones colectivas en el torneo, pero sí dentro de sus expectativas superándose bastante. En las individualidades, para mí tuvo un central top 10 en el torneo, que fue Eduardo Vigil. He hecho este ejercicio varias veces y a Eduardo no lo podría sacar de top 10, incluso te diría que es top 7, top 6, ¿sí? Si lo quieres valorar ya en un puesto muy específico, que eso le dio oportunidad de haber llegado hasta donde llegó. Y aparte de eso, contó con el MVP de los cuartos de final, el mejor jugador de todos los que participaron en cuartos de final, o por lo menos el más decisivo, que fue Felipe Amaya, el guardameta. El primer partido es que hace un montón de tapadas, el segundo hace más tapadas, y encima pues clasifican luego en la tanda de penales. Semifinalista, esto también sube el puntaje de Fuerte San Francisco, eliminando un favorito. Y esto a pesar de que pasaron por 2 técnicos en el torneo, que le da valor, sí, pero también creo que fue una mala decisión en su momento el sacar al profe Rubén Alonso, que no había dado ningún motivo para que le sacaran de la plantilla. 7 está bien, creo que es un notable realmente para Fuerte San Francisco. A Club Deportivo Águila le he puesto un 8, supongo que este sí puede ser un poquito más criticado, porque entiendo la mayoría no estará conforme, ya que las expectativas con Águila eran muy grandes. Pero a ver, tratemos de valorar un todo. Primero, el nivel de juego. Yo creo que Águila, junto al equipo que viene detrás, que ya lo vamos a valorar también, fue el que más tiempo se mantuvo jugando un nivel alto. La segunda vuelta es impresionante, invicto en la segunda vuelta, no pierde ningún partido, y daba la sensación de que Messina había dado en la tecla por todos lados. Incluso el primer partido de los cuartos de final es jugando a un nivel bastante alto. En cuanto a las individualidades del torneo, hay varios de los top 3 de cada posición que realmente están en Águila. Por ejemplo, en los centrales, creo que Julio Cibrián tiene que estar por ahí. Mejor lateral derecho del torneo, que curiosamente fue Jairo Enríquez, pero yo sí lo valoraría como tal. Top 3 pivote del clausura, Marcelo Díaz está en esa terna. Portero top 3 del torneo, con Benji Villalobos también, mucha seguridad. Y ojo, yo le iba a poner 7-5 a Águila, pero le he dejado 8 porque, a pesar de que sí entiendo y estoy totalmente de acuerdo que Águila
por cómo había construido la plantilla, tenía la obligación como mínimo de llegar a la final, pero clasificó a Copa Centroamericana. Y esto no es algo que podamos dejar atrás o que se pueda echar a la basura. Clasifica a competencia internacional, se asegura un desembolso económico importante para la temporada que viene. Y bueno, seguir compitiendo al más alto nivel, a nivel de un CAF, digámoslo así, ¿no? De la región centroamericana. Por eso le he valorado 8, aunque obviamente, insisto, el haber quedado en cuartos de final, una instancia tan baja, en principio era 7-5. Sin Copa Centroamericana era 7-5 o incluso 7, te diría. 7-5 que por ejemplo le he puesto a Luis Ángel Firpo, que no ha contado con esa clasificación que ha tenido Águila y por eso le he tenido que bajar la nota. Como nivel de juego alto, quizás Firpo fue, quizás no, Firpo fue el mejor equipo de la primera vuelta. En la segunda, cuando se lesiona Steven, es donde empieza a tener ciertos aspectos más de bache. Aún así logra tener una cierta constancia el equipo y competir hasta 2 fechas antes de que se termine el campeonato por Copa Centroamericana, siendo que no contaba con su mejor delantero. Individualidades, para mí tiene 2 de los top, bueno, 3 de los top, que son el mejor pivote del torneo, que es Mauricio Cerritos. Podemos debatir si Chicho tuvo un nivel más alto en algún juego puntual, pero en todo el torneo en global, Cerritos fue el mejor. Mejor delantero, para mí Steven Vázquez lo fue, y de hecho cuando no estuvo en Firpo también reflejó el por qué fue tan importante para el equipo. Y el mejor juvenil del clausura de largo, como lo fue Nelson Díaz. Clasificaron a cuartos de final, fueron segundos de la tabla acumulada. Es una lástima, realmente por el torneo Firpo seguramente tendría que haber tenido un 8.5 como nota o un 8 como mínimo, pero el hecho de haberse quedado en cuartos de final no me permite subirle más la nota. Vamos con la gran decepción del torneo, no es la menor nota, pero es la gran decepción del torneo, Isidro Metapán, a quien le he puesto una calificación de 3. El nivel de juego medio bajo, es el primer equipo que calificamos así, o sea, apenas en el segundo escalón, y esto lo podemos justificar porque las expectativas que había con Marvin Monterrosa, con Cartagena, la llegada de Kevin Reyes, por ejemplo, de Rafa García. No digo que ellos hayan jugado mal, a lo que me estoy refiriendo es que son algunos ejemplos de jugadores que en teoría estaban construyendo un proyecto para ganar o como mínimo para ser finalista, porque yo creo que luego si analizamos la plantilla, ok, podíamos detectar que quizás en la rotación no estaba tan fuerte Metapán, pero el 11 titular o sus primeros 14 jugadores por lo menos de la plantilla es que estaban para potenciar a un Metapán que salvo 3-4 partidos muy contados no llegó a demostrarnos el nivel alto. Es por eso que creo que la regularidad de Metapán fue entre algunos partidos más o menos y otros en los que jugó bastante por debajo de lo que esperábamos. Es verdad que en las individualidades creo que tienen 2 jugadores bastante notables, como son Rafa García, que fue el portero menos vencido de la fase regular, y uno de los jugadores más dominantes en el medio, Marvin Monterrosa, que realmente cuando tenía el día es que era imposible de poder frenarlo. Claro, el tema es ese, cuando tenía el día. Apenas llegan a los cuartos de final y en esa llave contra Municipal Limeño da la sensación de que Limeño les pasa, tal vez no por encima, pero que es muy solvente. Por lo tanto, las respuestas que tuvo Metapán fueron pocas o nulas para poder clasificar a semifinales. Eso me hace ponerle una nota de 3, que incluso yo sé que alguno podría valorarlo como más bajo, pero como a pesar del nivel que mostraron, clasificaron cuarto lugar de la tabla de posiciones, o sea, la puntuación fue buena a pesar del rendimiento que tuvieron en el campo, por eso no los bajo más. Curiosamente, el siguiente equipo le pongo más nota porque las expectativas eran menos. Cacahuatique, al cual le pongo 4 de nota. También creo que tuvieron un nivel medio bajo. Y ojo, creo que en la primera vuelta fue medio y en la segunda vuelta fue bajo. Con Daniel Corti el equipo todavía competía de la misma manera, con intensidad, presionando, o sea, era un equipo incómodo. Ya no tenía la certeza ofensiva porque le costó volver a involucrar a Alexander Márquez en el juego, ciertamente, las adaptaciones de Germán Águila, que quizás Germán sí se estaba logrando colar en el 11, pero Gerson Tobar no alcanzaba a explotar. Habían jugadores por los que habían hecho apuestas que tampoco terminaron dando el paso adelante en el mercado de fichajes, pero es que la segunda vuelta es bastante más floja. Suman menos puntos con Víctor Coreas, el equipo pierde esa intensidad que le caracterizaba y encima se lesiona a Brian Lobo, que para mí es la cereza del pastel. Negativo, evidentemente, que luego le hace
es verdad, clasificar a cuartos de final, pero ser el peor equipo de los cuartos con mucha diferencia. En cuanto a las individualidades, el tema de Brian Lobo, que para mí es el juvenil mejor integrado en esta temporada en un plantel de la primera división. O sea, ya no solo era que fuese parte íntegra del equipo, sino que fue el mejor jugador del torneo para Cacahuatique, y eso que no terminó el torneo. Un central top 10 en el clausura, como lo fue Reinaldo Aparicio, para mí es exactamente el 10 de esa lista, y en la primera vuelta sobre todo me pareció top 5 perfectamente. Llegaron a cuartos de final y tuvieron 2 técnicos en el torneo. Lo de los 2 técnicos me parece, en el caso de Cacahuatique, más negativo que para otros. Les he terminado dejando 4 porque la segunda vuelta hacia adelante, de verdad lo digo, creo que es un tiro al pie de lo que había sido Cacahuatique en los últimos tiempos, y la gran muestra de ello es que ahora han cambiado de técnico para el siguiente torneo. Que ojo, no es culpa de Víctor Coreas en teoría. Para mí la decisión está mal fundamentada de la dirigencia cuando se toma el paso de cambiar de entrenador. A Club Deportivo Platense también le he dejado 4 de nota, pero con diferencias. Para mí el nivel de juego de Platense ha sido bajo. Sí, es verdad que estuvo, y ya lo vamos a mencionar, luchando hasta la última jornada por clasificarse, pero es que creo que fue más por aspectos muy puntuales que realmente porque el equipo haya dado un merecimiento de poder estar. Un nivel bajo, ya ni siquiera competían todos los partidos bien en la forma de que David Hernández había tratado de construir, que era un equipo replegado y que cuando podía recuperar la pelota corría hacia adelante en transiciones y a través del contragolpe tratar de dañar al rival. No tuvieron tanta efectividad en ese sentido, pero, y esto también le sube la nota porque al final influye, tuvieron una gran individualidad como lo fue el máximo goleador del torneo. Es curioso, pero el máximo romperredes de la fase regular no clasificó luego a los cuartos de final. 9 anotaciones para Jonathan Urrutia más una asistencia, o sea 10 intervenciones directas a gol en el torneo. Creo que él es la gran explicación de que se mantuviese vivo el equipo. En algunos partidos surgían alguna que otra individualidad que ayudaba. Baire, Silvestre, Andrés Bello, es como que se iban turnando un poquito para pasarse la batuta y aparecer en algún juego, pero en líneas generales el equipo se notaba que no funcionaba de la misma manera. Lucharon hasta la última jornada por los cuartos de final. De hecho, si le ganaban a FAS en ese último partido, hubieran clasificado y probablemente tuvieron opciones de, pero bueno, los frenó Kevin Caravantes en ese partido. Pero insisto, creo que a nivel colectivo no vimos un gran Platense. Peleó porque el que estaba por delante, que era FAS, le permitió llegar hasta la última jornada de esa manera, no tanto por méritos propios. Penúltimo equipo, Club Deportivo Dragón, a quien le he puesto una nota de 3.5. El nivel de juego de Dragón me ha parecido bajo, y de hecho, aunque la segunda vuelta es mejor y tiene algunos picos de nivel medio seguramente, no obstante la primera vuelta es de terror absoluto por parte del Club Deportivo Dragón, que encima llevaban el mismo guión de juego en cada partido. Empezaban muy mal, no podían conectar pases, el rival les pegaba una cachetada, reaccionaban un poquito, recibían otra cachetada. En el segundo tiempo tenían ahora sí un levantón de juego donde generaban alguna que otra oportunidad, no lograban concretizar y perdían el partido. Pasaron varias jornadas, de hecho creo que fue el último equipo en marcar un gol en el campeonato, pasaron 5 o 6 jornadas, algo así. Y ya en la segunda vuelta, aunque mejoran, pero a ver, en general creo que el equipo nunca llegó a tener sinergia. Creo que el equipo estuvo, pero, o sea, en un torneo o en una temporada con descenso, la hubieran pasado, pero muy mal. Individualidades. Para mí el mejor jugador fue Diego Coca. Creo que fue el más regular a lo largo de todo el torneo. Marcó 3 goles. En esa segunda vuelta es de los que más me gusta, junto a Gonzalo Ramírez, levanta a Carlos Ortiz y él liderando al equipo, ya sea por banda o por el medio. Pero a ver, fuera de la liguilla, 2 técnicos en el torneo, quizás hasta 3.5 parece mucho, pero como sí creo, insisto, que hay momentos de nivel medio, por eso no lo he puesto tan bajo, pero perfectamente pudo haber sido un 2 de nota o algo peor. Y por primera vez en la historia del canal ponemos un 0 absoluto, que es Once Deportivo. Le he puesto 0. Y me parece justificado de todas las maneras posibles, habidas y por haber. El nivel de juego fue bajo,
fue el peor nivel de todo el Clausura 2025 y el gran reflejo de eso es que solo ganaron un partido. Llegaban como los campeones vigentes. Es verdad que el mercado fue muy cruel con ellos, en parte también porque no atacaron bien el mercado, pero a ver, perdías a tu mejor jugador, a Jorge Cruz, perdías el símbolo de competitividad, que era Josué Rivera, y perdías al mejor entrenador del torneo anterior, Eric Dawson Prado. O sea, todo pintaba mal. Los refuerzos no llegaron a cuajar en ningún momento. Tampoco el entrenador, Fabio Larramendi, da con la tecla. O sea, de hecho, el equipo es muy criticado en la primera vuelta. Con el cambio de entrenador hacia Memo Rivera, ganan su primer partido y luego no vuelven a ganar. El equipo compite flojísimo, salvo 2-3 partidos. Es que no daban ningún tipo de aliento. Y para mí únicamente tuvieron 2 jugadores que de verdad hicieron las cosas bien, que fueron Carlos Ansora y César Flores, siendo Ansora, para mí, la mejor individualidad de Once Deportivo. Primero porque fue el segundo máximo asistidor del torneo, con 4. Dije que Gerson Mayén compartía con varios jugadores. O sea, me parece una cifra muy positiva para el equipo donde estaba jugando Carlos Ansora. Y aparte de ello marcó 2 goles, o sea 6 intervenciones directas a gol, que siendo medio centro me parece muy bien. Una sola victoria en el Clausura, el peor equipo en cuanto al puntaje. Y también recordemos que venía de ser campeón. Por lo tanto, aunque perdiste 3 piezas claves, y quizás fueron las 3 piezas más claves que pudiste haber perdido, pero no pudiste haber involucionado. O sea, era imposible involucionar tanto y Once Deportivo lo hizo posible. No compitió, no hizo las cosas bien y al final, a ver, el desenlace de desaparecer no es que sea exactamente culpa de lo que hizo el equipo, o tal vez sí en un pequeño, en un muy bajito porcentaje, pero el desenlace también es muy cruel para un equipo que lastimosamente no le salió nada y que encima desde dentro no permitieron que saliera nada bien. Estas son las notas finales de los clubes en el Clausura 2025. Insisto, con esto damos final a la cobertura del Clausura. De aquí ya nos ponemos mente solo en Selección Nacional y en el Apertura 2025. Bueno, y en Copa Centroamericana. Espero que les haya gustado. Les agradezco muchísimo por haberme acompañado en todo el contenido que hicimos en el Clausura y espero que en el Apertura volvamos a contar no solo con su compañía, sino también con su apoyo. Suscríbanse, denle like y compartan para que más gente nos acompañe. También síganme en mis redes sociales donde subimos análisis, contenido todos los días y si todo va bien, nos veremos mañana con más videos. Un saludito para todos, cuídense mucho. Chao, chao.